en poco más de 6 horas puedes visitar la Ruta del Císter, que la forman las comarcas catalanas del Urgell, Conca de Barberá y el Alt Camp, cada una con un monasterio cistercense, Santa María de Valbona, Poblet y Santes Creus. La denominación de Ruta del Císter fue creada con el fin de potenciar el turismo en estas 3 comarcas catalanas. A lo largo de esta ruta descubriremos 3 importantes edificios creados por la Orden del Císter, que fue fundada por el abad francés Bernardo de Claraval. El espíritu austero de esta orden se refleja en su arquitectura, con un estilo propio situado en la época de transición entre el románico y el gótico. Comencemos por el Real Monasterio de Santa María de Valbona. En su plaza nos topamos con la entrada a la iglesia del monasterio. Su portalada es del siglo XII y en su tímpano contiene una representación de la Virgen entre 2 ángeles. Esta plaza fue el antiguo cementerio y se abrió al público en el siglo XIX. Un lugar tranquilo donde se respira paz. La naturaleza lo envuelve, cargado de historia y de arte. Su traducción literal es el buen valle de las monjas. Curioso nombre, ya que pocos lugares tuvieron el privilegio de contar con un cenobrio cisterciense exclusivamente femenino. La puerta de entrada es del siglo XVIII. Cada una de las galerías del claustro muestra un estilo diferente, toda la transición del románico al gótico. Al este, óculos de tradición árabe del XII. La del sur es plenamente románica, mientras que el ala norte del XIV es gótica. Este monasterio de monjas Bernarda es el más importante de toda Cataluña. Fue Berenguera de Cervera quien, sobre un cenobio masculino anterior, instaló esta comunidad de monjas traídas desde Navarra por Oria Ramírez, la primera abadesa. 9 siglos más tarde, una comunidad de monjas bernardas regenta este monasterio que en tiempos de Inocencio III, en 1201, tenía el privilegio de depender directamente del Papa. La sala capitular del siglo XIV impresiona por su extraordinaria austeridad, cubierta con bóveda de crucería de puerta ancha y ventana baja. Se halla la imagen de la Virgen de la Piedad y varias lápidas sepulcrales de abadesas. La iglesia abacial del monasterio conforma en planta de cruz latina y 3 ábsides rectangulares de un románico cisterciense. Bóvedas construidas según los esquemas del gótico y sobre el crucero el magnífico cimborrio gótico ochavado. En el centro se levanta el campanario de amplia linterna y ventanales de lacería.
En el presbiterio se encuentran los sarcófagos de Violán de Hungría, segunda mujer de Jaime I el Conquistador, y de su hija, la princesa Sancha de Aragón. Capilla de San Cristóforo, donde su imagen fue expoliada en las pasadas guerras. Capilla con la imagen de piedra de Mare de Déu, obra de Guillem Seguer en el siglo XIV. En 1151, Ramón Berenguer IV fundaría en un paraje rodeado de bosques y alamedas el monasterio de Santa María de Poblet, que accedemos por la Porta de Prades, el primer recinto. En él se encuentra la bella capilla de Sant Jordi del siglo XV. La Porta Daurada introduce al segundo, donde está la hospedería, el hospital y la capilla de Santa Caterina, y la Puerta Real, noble y severa, flanqueada por las dos grandes torres de entrada a las dependencias monásticas. El palacio del rey Martín I rumano emprendió esta magnífica construcción con ventanales góticos a finales del siglo XIV, que tras su muerte en 1419 quedó inacabada. El templete, con la fuente y el jardín, quieren evocar el paraíso, expresión de la vida de unidad y comunión a quien aspiran los monjes. El claustro mayor comenzó a construirse en el siglo XII, a partir del ala sur, adyacente a la iglesia, con arcos de medio punto, y se continuó en los siglos XIII y XIV, unificando todas las cubiertas con bóvedas sostenidas por arcos ojivales. Sigue en su decoración los cánones cistercienses extristos de sobriedad decorativa. Adosados a los muros hay varios sepulcros pertenecientes a familias nobles benefactoras del monasterio. Sala capitular. En ella la comunidad de monjes se reúne y constituye como tal para leer cada día un capítulo de la regla de San Benito y escuchar el comentario del abad. El escritorio biblioteca era un espacio funcional para la lectura y el trabajo de los monjes. Reúne verdaderos tesoros.
refectorio de los monjes, al fondo a la derecha, sobresaliendo del muro, el púlpito del monje lector. La iglesia mayor del siglo XII es un edificio de planta basilical con 3 naves, crucero y deambulatorio, con capillas absidales, construida casi en su totalidad durante el siglo XII. Se modificó la nave de la epístola en el siglo XIV para abrir capillas laterales. El panteón de los condes reyes de la corona catalano-aragonesa fue idea del rey Pedro III el Ceremonioso. Hay enterrados 8 reyes de Cataluña y Aragón, desde Alfonso II hasta Juan II, 6 reinas consortes de Cataluña y Aragón, y Beatriz de Aragón, 2 veces reina consorte de Hungría. La pieza maestra de la iglesia es el retablo de alabastro blanquísimo, labrado por el artista renacentista Damià Forment entre 1527 y 1529. Corona las 3 naves de la iglesia una suntuosa cabecera con deambulatorio y 5 capillas absidales. La sacristía nueva, de arquitectura barroca, que en la actualidad ha perdido prácticamente toda su decoración original. Podemos contemplar en ella un Cristo crucificado de Francesc Ribalta. Subiendo por las escaleras, situada en el brazo norte del crucero de la iglesia, llegamos al dormitorio de los monjes. En el refectorio de los hermanos conversos, de arquitectura sobria y elegante, se transformó en bodega y hoy se expone el manuscrito de la Biblia de Borso de Este. La situación de esta importante abadía cisterciense, en un valle apacible entre viñas y arbolado, confirma el buen gusto de las órdenes monásticas a la hora de elegir sus lugares de retiro. Santes Creus fue desde su fundación en 1150 un foco de erudición y de poder y gozo del favor real. Atravesamos el portal de la Asunción a una plaza alargada con edificios que eran casas de monjes jubilados, la hospedería y el hospital de los pobres, donde actualmente una parte del edificio alberga el ayuntamiento. En pleno centro se erigió una fuente dedicada al abad San Bernardo Calvó, allá por el siglo XVIII. Atravesamos la puerta real de medio punto para acceder al claustro. Cuenta con un patio ornado con un surtidor central y 8 altos ciprestes. El claustro posterior entre los siglos XIII y XVIII
de planta trapezoidal y cerrada por una serie de arcos apuntalados de factura alcaizante. Conjunto de restos construidos por diferentes arcos de piedra y por testimonio en alzado de antiguas paredes que correspondían probablemente a las dependencias monásticas necesarias para establecer el asentamiento de los primeros monjes procedentes de Valdaura. La combinación de elementos arquitectónicos y ambientales origina un espacio para el reconocimiento y la reflexión, a la vez rezuma serenidad y quietud. El Palacio Real se construyó por iniciativa del rey Pedro el Grande. Su estructura es la propia de los palacios de la época medieval. Capilla de la Trinidad, que fue erigida para acoger las plegarias y los oficios religiosos durante los primeros años. Para descubrir la Torre de las Horas hay que levantar la vista hacia la iglesia que mandó edificar el abad Jerónimo Contillot en 1575. La iglesia mayor presenta una cabecera con una pared plana y un conjunto con gran rosetón y 3 ventanales alargados de medio punto. El cementerio, representado por una gran cruz de piedra, único símbolo necesario para acoger a todos. El dormitorio es una sala espaciosa de 46 metros de largo por 11 de ancho y transcurre por encima de la sala capitular. El gran claustro gótico se construyó en el siglo XIV, aprovechando el templete del lavatorio del claustro anterior, que seguramente no llegó a completarse. Por sus dimensiones y calidad artística, es una de las obras más hermosas en su género. Los ventanales de finas celosías de piedras diferentes en cada lado y las finísimas columnas que los sustentan resumen la elegancia del mejor gótico. En los capiteles figura un repertorio de la iconografía medieval. Una portada románica da acceso desde el claustro a la sala capitular. El espacio, de armoniosas proporciones, se sustenta en 4 columnas con capiteles labrados y en el suelo figuran las lápidas de los abades aquí enterrados. Era el lugar de reunión de los cistercienses para la organización de la vida monástica. La iglesia es de aspecto austero. Fue iniciada en románico en 1174 y terminada gótica en el siglo XIV. Tiene una gran capilla central y 2 capillas más pequeñas a cada lado. El retablo mayor es el más valorado artísticamente, de estilo barroco. Sustituyó al anterior gótico y es obra de José Tramulles. Las mayores joyas de este templo residen en los sepulcros reales, en particular los de Pedro II y la esposa de este, Blanca de Anjou, bajo lujosos templetes góticos.
Aquí termina la triada de los grandes monumentos cistercienses de Cataluña, que al menos una vez merece una visita.